Decimos que los niños se tienen que ir, algunos se quieren colar e irse con los niños. Pero es una bonita actitud. La palabra del Señor dice que hay que ser como niños para llegar al cielo. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, si usted tiene una Biblia, espero que la haya traído. Le pido que por favor abra su Biblia o encienda su Biblia. Todo que esté bien cargado. Lo bueno con la Biblia de papel es que esta no necesita ponerle a cargar en la noche. Esta tiene sus 66 balas ahí dentro dispuestas a disparar. Amén. Gloria a Dios. Así que nada, vamos a ir entonces rápidamente al Evangelio según San Lucas, al capítulo 18, y vamos a leer a partir del versículo 10 hasta el 14. Y mientras usted lo busca, le quiero poner en antecedentes. Esto es la historia de dos hombres, un fariseo y un publicano. Dos hombres con diferente forma de orar. Al final de esta predicación usted sabrá a cuál está más cerca. Pero ¿a cuál de estos dos hombres usted está más cerca en su estilo o en su vida de oración? Yo espero realmente que Dios hable por medio de su santa palabra a nuestros corazones hoy. Amén. Y entonces leemos la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Amén. Que leamos la palabra del Señor. Lucas 18, capítulo 18, versículo 10 en adelante. Ahí hay un encabezado que dice la parábola del fariseo y el publicano. Cuando leemos que es una parábola, es algo que Cristo ha contado y no es algo necesariamente real. Él hizo de ahí una historia, una parábola, es encontrar una forma de contar algo a otras personas. Vamos a leer a partir del versículo 10. Dice así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Bien, vamos entonces a ver algo muy interesante en esta historia. Vamos a ir versículo por versículo y vamos a ver el carácter y la actitud de cada uno de estos dos hombres. Pero veamos qué pasaba en el tiempo de Jesús. Durante cientos de años antes del nacimiento de Jesús, los tiempos fueron muy tenebrosos en Israel. El pueblo había abandonado los mandamientos del Señor. Me refiero al pueblo judío, había abandonado los mandamientos del Señor. Y yo quiero decirle algo: allí donde no hay obediencia, donde no se da la obediencia a los mandamientos y los preceptos de Dios, donde no existen los preceptos de Dios, definitivamente tampoco podrá haber oración. No habrá oración verdadera. Y siempre habrá o prevalecerán los malos hábitos que nos llevan a no aprovechar bien el tiempo. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces no aprovechamos bien el tiempo? Y el Señor nos dice que debemos realmente aprovechar el tiempo. Yo quiero decirle que Dios ha estado hablando conmigo, y eso es muy importante. No que hable conmigo, sino el hecho de entender que el tiempo es importante para usted y para mí. Amén. Pero en ese tiempo, afortunadamente, habían allí personas que se dolían por esas cosas. Y aunque a ustedes suene extraño, ¿sabes quiénes se dolían porque no había oración? Los fariseos. Los fariseos se dolían porque no había oración. Era realmente en su intención original, escuche esto, en su intención original, la intención original de los fariseos era una intención encomiable. Pero cuando lo mejor degenera, llega a ser lo peor.
O sea, los fariseos comenzaron bien. Comenzaron buscando de que la oración se mantuviera, quisieron mantener su fe. Y lo hicieron bien en el inicio. Pero cuando lo bueno degenera, llega a ser lo peor. Y eso fue lo que pasó con ellos. Los fariseos buscaban un mérito en las cosas que hacían al querer andar en las sendas antiguas. Pero ellos ya no estaban, los fariseos ya no estaban, se sentían que ya no estaban en deuda con Dios. Ellos decían, no, ya hacemos todo, ahora prácticamente Dios nos está debiendo a nosotros. Porque todo lo hacían pensando que ellos recibían galardones por eso. La gente está muy equivocada cuando cree que porque tiene un tiempo de oración es mejor que otro que no ora tan continuamente. La oración en sí, escuche esto, la oración en sí no le da mérito a ninguno para que Dios haga lo que le está pidiendo. Y a usted le puede sonar extraño eso, pero es una gran verdad. Pues ninguna oración obliga a Dios a hacer lo que uno le pide. Ninguna oración. Por muy bonito que usted ore, por muchas horas que usted ore, lo importante no es eso. Lo importante es que entender que la misericordia de Dios es para darla a quien Él quiere, porque Él es soberano. Hay gente que ha pasado la vida orando por otra persona y nunca pasa nada. Conozco casos de hombres y mujeres que han orado por su cónyuge durante más de 20 años y no pasa nada. Sin embargo, algunos, Dios los bendice y hacen que Dios permite que esto funcione, que se entreguen al Señor los dos. Y eso es maravilloso. Entonces, déjeme decirle que muchas veces creemos que Dios, o estos hombres creían que Dios estaba en deuda con ellos. Y lo mismo puede verse aún en la actualidad. Lo mismo que en el caso de los fariseos, hay aquellos que tienen más mandamientos que los que el Señor ha dado en su perfecta ley. Decía él, yo ayuno 2 veces por semana. ¿Dónde estaba eso establecido? No existe una obligación de ayuno. Y mucho menos para nosotros los que estamos en el tiempo de la gracia. Ya habrá tiempo para ayunar. En los tiempos antiguos habían tiempos de ayuno, pero no era una regla. Se daban por motivos especiales. Podemos hablar de muchos ejemplos. ¿Cierto que sí? Hay muchos ejemplos de ayunamos por esto, pero no porque era una regla. Y ellos creían que ayunando 2 veces merecían, o por eso eran mejores que los demás. Entonces a veces, hacían más de lo que Dios había mandado. Y realmente es cosa muy peligrosa cuando el hombre se hace más estricto que el mismo Señor. Vemos a hombres tan estrictos diciéndole a los demás hacer tantas cosas y entra un legalismo. Por eso vemos algunos que tienen que ir a la iglesia con una falda que arrastra al piso, otros tienen que ponerse una pañoleta, otros no se pueden cortar el pelo y otros y otros y otros y otros, porque creen que haciendo obras humanas o imponiendo cargas a los demás alcanzan un beneficio de parte de Dios. Entonces, perdón que está pasando aquí algo, perdón, se me borró esto aquí. Denme un instante, por favor. Ya, ok, disculpen ustedes. Entonces, lo que pasa con una persona que vive de esa manera prácticamente es que está crucificando a Dios cada día. O sea, está crucificando a Cristo cada día. Algunos buscan pecados donde no hay pecado que buscar. Es más, déjenme decirle algo. Los fariseos pensaban que el pecado estaba presente en algunas cosas, pero eso no es verdad. El pecado prácticamente está presente en todas las cosas. Wow, esto es muy fuerte, ¿cierto? Mejor dicho, el mal corazón del hombre es el sitio donde residen todos los pecados. Y entonces vemos a los fariseos pasando por alto sus corazones pecaminosos, a la vez que se sienten muy fácilmente ofendidos por cosas muy pequeñas. Usted no hizo así, usted hizo esto, y son así. Pero resulta que ellos mismos no ponen su corazón delante de la presencia del Señor. Hay
hay un mandamiento que es el primer mandamiento que todos ustedes conocen, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y añadimos, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27 dice eso. Eso es el mandamiento para todos. Y es bueno tenerlo en cuenta, pero no sacaríamos mucho provecho esta mañana si seguimos hablando de los fariseos. ¿Cierto que no? No deberíamos hablar más de ellos. Es mejor que hablemos de nosotros. ¿Qué les parece? Poquitos amén. Así que déjeme decirle esto. Debemos vernos a nosotros mismos en la oración del fariseo. ¿Sabe para qué? Para que nuestra soberbia quede al descubierto y nos sintamos tan avergonzados delante de Dios que terminemos orando como el publicano. ¿Qué les parece? Entonces, aquí vemos ahora al fariseo de pie orando en el templo en la presencia de Dios, o con mayor exactitud le está diciendo: te doy gracias. Comienza con acción de gracias. Déjeme decirle que no es malo darle gracias a Dios. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cierto que sí? En sí mismo no es cosa mala dar gracias a Dios, sino es algo bueno. La escritura dice: dad gracias en todo. Y sabe, nunca podremos dar de manera suficiente gracias a Dios por todas sus misericordias. Si nos diéramos cuenta que nosotros pecamos todos los días y que no dejamos de pecar y que Dios no deja de hacernos el bien y perdonarnos, creo que tendríamos una conciencia mucho más clara y pudiéramos estar más agradecidos con Dios. Cuando nosotros dejamos de agradecer a Dios, cuando el agradecimiento está ausente en nuestra oración, son otras las cosas, pudiéramos decir, que toman el lugar, y la autosuficiencia es una de ellas. Usted por un momento piense esto: un hombre hablando con vanagloria y autosuficiencia delante de Dios. Qué arrogancia tan terrible vemos en las oraciones. Y qué fuerte debe ser para Dios que un hombre se pare delante de Él, casi a imponerle cosas. Por eso a mí me siguen sorprendiendo cosas como las que veo o escucho de algunas personas cuando se paran frente a Dios a ordenarle cosas a Dios. Algunos han creído que pararse frente a Dios y decirle: porque yo así lo declaro, porque yo así lo digo, yo declaro, yo mando, yo ordeno. ¿Usted se imagina una hormiga gritándole a usted: quítese de mi camino? Yo creo que más pequeños que hormigas estamos delante de la presencia de Dios, pero todavía seguimos siendo tan arrogantes, tan cerrados en nuestro corazón, tan faltos de entendimiento. Mire, hermanos, no necesita usted ser un gran conocedor de la palabra de Dios. Solamente con un poquito de sentido común usted se dará cuenta que sus palabras no valen nada comparado con la voluntad de Dios, que no hay palabras suyas que puedan moldear, cambiar o hacer que Dios haga su voluntad. Cristo mismo nos enseñó: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Ese es el punto, hermanos. Los hombres por naturaleza no somos criaturas tan agradecidas, y para vergüenza de nosotros lo digo. Me temo, hermanos, que a menudo se hace acción de gracias y agradecemos al Señor por perdón de pecados, pero esos pecados todavía no han llegado a ser carga en nuestros corazones. Lo hacemos como cosa cotidiana. No, Señor, perdóname por esto, pero todavía ni siquiera hay dolor.
Cuando una persona está herida por algo, está sintiendo un dolor por algo, eso lo va a manifestar. Pero hay personas que van a la oración y creen que eso es automático. No es por nada, Señor, no tengo mucho tiempo, perdóname rapidito. Más o menos así van. Pero no es eso lo que Dios quiere, mis amados hermanos. No se trata tampoco del tiempo, se trata de la actitud delante de la presencia de Dios. Y como dije hace un momento, me temo que pedimos perdón por cosas que ni siquiera todavía nos hemos arrepentido. Tomamos el perdón como una pastilla sin necesidad de sentir dolor. Ese es el punto, mis amados hermanos. Hoy necesitamos entender que nosotros nunca podremos agradecer a Dios lo suficiente el ser guardados de una vida pecaminosa. ¿Sabe? Ser guardado de una vida pecaminosa. Cuando usted ha sido rescatado por Dios, usted que ha sido nacido de nuevo, yo quiero decirle, no puede aflojar su oración a cualquier cosa pequeña. Ser salvado, sacado de las tinieblas a su luz admirable, sacado del fondo del barro cenagoso, de la podredumbre, de lo asqueroso, de la escoria del mundo, como lo hizo Dios conmigo, no es un motivo para no agradecerle. Al contrario, es un motivo para agradecer a Dios que Él tuvo misericordia, que su gracia reside en mi corazón y también en el suyo. Esa es la verdad, mi amado. Usted y yo necesitamos ser agradecidos, debemos ser agradecidos. Y con un Dios que ha hecho lo que ha hecho por nosotros, tendríamos que ser agradecidos. Amén. Cuando los hombres tratan del pecado de los demás, somos muy buenos para darle garrote a los otros, ¿sí o no? Usted no sabe, esa hermanita no me gusta. ¿Y por qué no le gusta? No sé, pero no me gusta. Algunos tienen un gran don de sospecha. Yo sospecho que es hermano. Oiga, hermanito, eso no es de sospechar, pare ahí. No, pero es que Dios me ha dado a mí ese don. Ese don es un don de brujería, seguro, de verdad que sí. Eso, don de adivinación, si usted va al original, realmente la Biblia enseña que la adivinación es brujería. Pero aquellos no conocen al hermano, a la hermana y ya están diciendo, no, ese hermano es terriblemente malo. Y bueno, ¿usted qué tan bueno es? No, yo soy bueno, si no compárenme con Hitler. Claro, ahí es mejor. El fariseo, hermanos, estaba orando a sí mismo. Primero el fariseo dice que él no es y luego comienza a decir lo que él es. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo. Este fariseo hacía mucho más, les decía hace un momento, que lo que Dios demandaba. Es más, yo creo que personas como esas hacen lo siguiente. Si él fuese Dios, piensa el fariseo, el que cree que todo lo hace muy bien, haría las cosas mejor que Dios. A tal arrogancia a veces llegamos. No, Dios, pero ¿por qué a ese no le pasa lo que tendría que pasarle? Wow. Y no es que yo quiera vengarme, pero que lo estripe un tren. No, eso no pasa. Más o menos oramos así. Es una cosa loca. Hermanos amados, Cristo le dijo a los fariseos una verdad, entre otras. La siguiente, Lucas 11:46 dice que ellos cargaban a los hombres con cargas que ellos mismos no podían llevar. Cristo dice de los fariseos también, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando o queriendo entrar. Y vemos la oración del fariseo que de pronto se termina y no tiene nada que pedir, sino que presenta ante el Señor una larga lista de buenas obras. Por ello cree que sería apropiado de parte de Dios que Dios le diera gracias. No, mire todo lo que yo he hecho. Yo doy diezmo, ¿no te parece que mis diezmos no valen, Dios? ¿No crees que por los diezmos que yo doy merezco que tú me bendigas? Algunos creen que es así, que dan 5 y Dios les tiene que dar 100. Es más, eso se predica en algunas partes. Mentiras del diablo, manipulación del diablo, que está usando corazones. Escuche esto. Yo he llamado a eso el evangelio de la avaricia. ¿Por qué? Porque alguien avaro pide dinero prometiéndoles él, no la palabra, él, que por cuanto dan
Dios le va a dar muchísimo más. ¿Y sabe por qué llamo eso el evangelio de la avaricia? Porque un avaro se pone a predicarle a muchos ávaros, y entre ávaros se engañan ellos mismos. Cuando alguien que es avaro, que solamente quiere bendiciones, ese es otro error. Creen que bendición solamente es dinero. Pero hay una bendición hermosa en la escritura que dice que Dios, a quien toma por hijo, a ese disciplina. Y saben una cosa, nunca usted aprenderá nada grande en su vida hasta no pasar por un momento de disciplina, hasta no pasar por un momento de tormenta, hasta no pasar por un momento de angustia. Ahí, cuando usted pasa la prueba, Dios lo fortalece. Aquellos que creen que el evangelio es para andar tirando rosas para todas partes, y van por la calle algunos. No, es que ahora no saben la última. A mí me acaban de elegir en la iglesia, soy el chico boy, el bonito de la iglesia. Se parecen estrellas de cine. Van así y como que los flashes de las cámaras. Yo he visto hombres decir, no es por nada, pero mire la obrita que Dios me ha dado. ¿Qué? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios sea con aquellos que están creyendo que en sus fuerzas van a ganar méritos para estar delante de Dios. Así era este fariseo. Creía que por sus obras alcanzaba mérito delante de Dios. Y usted y yo debemos hoy comprender que delante de Dios usted lo único que necesita es gracia. Porque no existe nada que usted pueda hacer para voltear la voluntad de Dios. Amén. Es terrible pensar que un hombre se pare delante de Dios con arrogancia, olvidándose que tiene una naturaleza caída, como si en el paraíso no hubiera sucedido nada, como si no se hubiera roto nuestra comunión directa con Dios. Qué terrible es que un hombre o una mujer se pare delante de Dios creyéndose alguien superior a los demás. Horrible. Y seguramente que para Dios es todavía peor. Dios es un Dios justo. Y usted se imagina una oración de esas características frente a un Dios justo, frente a un Dios santo, frente a un Dios perfecto. Usted se imagina venir a sacar no, es que no es por nada. Mire, yo ahora soy pastor, Dios, a mí un campito especial. Algunas iglesias hacen cosas como, ayer he hablado con un hermano y me decía, mira, hay una iglesia grande que yo conozco, y no en este país, me decía que los puestos de adelante los venden para que estén cerca de aquel. No es broma, no se rían, hermano, estoy muy serio hoy. Así que, mis amados hermanos, hay un defecto, hemos visto muchos defectos en este fariseo, y espero que también usted esté viendo los suyos. ¿No le gustó eso? Me alegra. Porque si no le gustó lo que le estoy diciendo es porque le incomoda, y si le incomoda es porque hay algo en su corazón que no está sucediendo conforme Dios quiere, si estamos hablando de oración. Amén. Mire, hay algo interesante. Este hombre tenía muchos defectos, pero uno de los defectos que me parecen terribles aquí es que este fariseo confundía su soberbia con la verdadera piedad. Era demasiado soberbio. ¿Ustedes se acuerdan del joven rico? ¿Qué quería él? Que se hiciera conforme él quería. Pero el Señor le enseñó algo. Deshazte de lo que tú más amas, a ver si todavía me sigues. El Señor te confronta hoy con eso. ¿Qué es lo que tú más amas aparte de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo que tu vida de oración no fluya? Mi amado hermano, ¿eran buenas las intenciones del joven rico? Algunas sí, pero déjeme decirle algo. Sin la luz de la revelación por parte del Espíritu Santo, el hombre puede pensar que su oración es aceptable, mientras que se está engañando respecto a su propio destino eterno. ¿Puede creer usted en su oración que usted es un angelito?
usted puede sentirse colega de Jesús. Usted puede sentirse como usted quiera. Pero déjeme decirle que si usted se está engañando de esa manera, usted tiene un problema eterno. ¿Ok? Desen cuenta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un fariseo. Y él dice esto de sí mismo. Pablo pensaba que oraba bien cuando perseguía a la iglesia de Dios y creía sinceramente que su oración era grata a Dios. ¿Cierto que sí? Perseguía a la iglesia, pero él creía que lo hacía bien. ¿Qué le faltaba? Revelación de parte del Espíritu de Dios, revelación de Cristo mismo en su vida para entender la verdad. Hermanos amados, en nuestra oración nos hace falta revelación de lo que nosotros mismos somos, y eso solamente se consigue de rodillas delante de Dios, derramando nuestro corazón a Él, rindiéndonos a Él, porque solamente Él puede decirnos la verdad de nosotros mismos. Es el poder de la luz de Cristo, que es maravillosa porque alumbra, sí, pero no solamente lo que nosotros vemos hacia afuera. La luz de Cristo comienza por alumbrar tu interior, alumbrar tu condición, y ahí es donde tú comprendes realmente quién tú eres. Y delante de Dios te aseguro que vas a salir totalmente rajado, como decimos en Colombia. ¿Cuántos de ustedes han estado en la presencia de Dios y saben que de ahí uno sale? Soy lo peor, Señor. Ninguno de nosotros puede pararse delante de Dios a decir: a ver, ¿dónde encuentras una falla? No podemos, mis amados. Hay que ser conscientes de esta gran verdad. Así era Pablo. Creía que él era perfecto hasta que tuvo un encuentro genuino con Cristo. Y no me refiero a un encuentro de 3 días encerrado para que me digan cosas. No, un encuentro genuino, él y yo, nada más. Hay personas que oran así: Dios, te doy gracias de que no soy como el fariseo. Pero esto puede ser también la oración de un fariseo, una oración donde no hay conocimiento de uno mismo, donde uno descansa en la creencia que uno mismo no es tan malo como los otros. Podríamos decir que el fariseo necesitaba más misericordia que el publicano. No. Y vamos a ver adelante, un poquito más adelante, qué significa esto. Mis amados hermanos, si nosotros vivimos pensando que nuestra oración está perfecta, el resultado será mucha oscuridad en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración, y mucha esterilidad. Esa es la parte del fariseo. Ahora yo quiero que veamos un poco lo que sucedía con el publicano. Dice la palabra del Señor: mas el publicano, estando lejos, en el versículo 13, si usted quiere me acompaña ahí, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Le ruego, por favor, mantenga ese versículo muy al pendiente, ¿ok? No nos vamos a mover mucho más de ahí. Entonces vayamos ahora a la historia del publicano. Ya hemos leído toda la historia, pero vamos a ir en este versículo central y vamos a tratar de tomar palabra por palabra al final de este versículo para entender algunas cosas. Y démosle gloria a Dios que tenemos todavía tiempo. De aquí a las 5 de la tarde vamos saliendo. ¿Ok? ¿Qué era un publicano? ¿Saben ustedes qué era un publicano? Bueno, los publicanos eran cobradores de impuestos, eran ricos y corrompidos. Los publicanos imponían cargas excesivas y abusivas a sus conciudadanos. Ellos se quedaban con grandes sumas de dinero que recibían para enriquecerse y vivían de manera ostentosa. ¿Recuerdan a Zaqueo? ¿Recuerdan a Zaqueo? Ok, de ahí sale la palabra saqueador. Fue el publicano Zaqueo quien admitió que había obtenido muchos bienes de forma fraudulenta. Eso lo encuentra usted en Lucas 19. Un publicano era tan despreciable, escuche esto, al ser un judío que se había puesto en contra de su propio pueblo, a robar a su propio pueblo, un publicano era tan despreciable que un mendigo honrado nunca aceptaría caridad de un publicano. Wow.
Usted se imagina, no los quiero tomar como menos personas, pero usted ha visto los que se ponen a pedir en las calles, ¿cierto? A los, ¿cómo se llaman? Los rumanos. Imagínese que usted va pasando y dice, uy, bueno, ya sé que no trabaja, sin vergüenza, lo que pensamos todos, ¿sí o no? Pero sacamos un billete de 15 coronas o sacamos un billete de 100 coronas y se lo damos a ese. Y de pronto diga, yo de usted no recibo plata. ¿Y por qué no? Usted es una persona despreciable. Pues así era la vida de los publicanos. Nadie los quería. Si lo vemos desde ese punto de vista, pudiéramos prácticamente entender que el fariseo tenía cierta razón al menospreciarlo a él, con un corazón como el que él tenía. Pero dígame una cosa, cuando nosotros oímos de que los publicanos eran tan despreciables, ¿no nos sentimos también nosotros agradecidos de no ser como ellos? De no ser como personas que abusaban del pueblo. Pero aquí vemos al publicano. Vamos a ver ahora un poco la parte del publicano. No lo vemos en el banco de los tributos, sino en el templo inclinándose ante Dios. Dios se le ha vuelto demasiado fuerte para él. Y a mí me gusta ver cuando un hombre siente que Dios es demasiado fuerte para él. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios está obrando en su vida. Y cuando Dios tiene misericordia de un ser, lo primero que ese hombre ha de sentir será el peso de la santidad de Dios, lo digo otra vez, por medio de su Santo Espíritu, dándole convicción de pecado, redarguyendo su corazón. La obra de Dios en un corazón a veces cuesta dolor. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos de ustedes han orado? Señor, oro por este familiar mío que no quiere venir al evangelio. Mire, así sea con dolor, Señor, pero tráelo. Le aseguro que va a ser con dolor. Porque a veces y casi generalmente Dios tiene que apretarnos las tuercas para que nosotros podamos caminar como Él quiere que caminemos. Es más, lo hace por amor, por misericordia, por recordarnos que Él pagó un precio en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos una oportunidad nueva, una esperanza nueva, para que allí donde yo esté, vosotros también estéis, dice Jesús. Para eso Dios quiere tratar con tu vida. Si estás pasando por una prueba, dale gloria a Dios, exalta a Dios. No es que mire, no pasar por una prueba no es una maldición, es una bendición. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos quieren prueba? Ay, sí, hay algunos valientes, gloria a Dios. Hermanos, cuando el pecado ha llegado a ser demasiado fuerte para un hombre, ¿sabe? Ese hombre parece como un perro enfermo del estómago. ¿Los han visto? Por ahí por la calle. Así vive alguien cuando el pecado lo acosa, cuando el pecado le contriñe, cuando su palabra, la preciosa palabra de Dios, rompe todos sus paradigmas, cuando la palabra preciosa de Dios viene y rompe todo orgullo, cuando la palabra preciosa de Dios viene y rompe toda vanagloria, cuando rompe todo pecado. Cuesta, duele, pero démosle gloria a Dios, porque sabe una cosa, sería terrible que Dios lo dejara a usted caminar eternamente por pecado, que usted no tuviera la más mínima oportunidad, que Dios no tuviera nada que ver con usted. Lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano es que Dios no se acuerde de él. Lo que pasa es que muchos quieren que Dios se acuerde de ellos cuando se ganen una millonada, pero no se trata de eso, la vida eterna. ¿De qué ha de servir lo que usted tenga aquí? ¿De qué ha de servir delante de Dios? ¿Qué le puede usted mostrar a Dios el día que se enfrente a su presencia? ¿Qué le puede mostrar? Por eso es necesario que en el aposento alto, ahí en el aposento privado, ahí usted y yo seamos libres de toda hipocresía en nuestro tiempo de oración a Él. Amén. Y vemos entonces a este publicano. Este hombre busca un lugar donde pueda derramar su corazón delante del Señor, aunque tiene que reconocer, como debemos reconocer nosotros mismos,
que sería justo que Dios nos echara de su presencia. ¿Cuántos saben eso? Sería justo que Dios nos echara de su presencia. ¿O cuántos creen que no es así? Aunque esto pasaba, este hombre no podía dejar de buscar a Dios. Uno supondría que una persona así huiría de Dios tan lejos como le fuera posible, pero no, se aferra al Señor y está ahí en la presencia de Dios y como diciendo, si muero, quiero morir aquí. ¿Sabe? Cuando nuestra oración llegue a ese nivel, alcanzaremos grandes cosas en nuestra vida. Señor, no importa lo que pase, Señor, yo quiero estar aquí. No importa, Dios mío santo, cuánto lleguen incluso a sangrar mis rodillas, yo no quiero moverme de tu presencia. Amén. Si muero, que muera, decía entonces. Pero ¿se imagina cómo deben entonces haberle menospreciado a este publicano? Cuando lo vieron entrar al atrio exterior, deben haberle rehuido como si tuviera lepra. La lepra era la enfermedad de ese tiempo. En este tiempo hay otras peores, pero a veces no se ven. Sin embargo, el fariseo estaba tan indignado que no pudo dejar de mencionar en su oración la presencia de ese publicano. Ese publicano le estorbaba al fariseo. Claro, él se sentía perfecto delante de Dios. Y pensaría, oiga, este publicano es un atrevido. ¿Cómo se atreve esta persona, esta clase tan baja de persona, este guiñapo humano, este ser tan despreciable a venir y presentarse delante del templo? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí en el templo alguien que no merece ni siquiera el saludo del más pobre de los mendigos de esta ciudad? ¿Qué hace? Pensaría el fariseo. Y sabe una cosa, yo creo que entendemos que eso es algo triste, pero triste cuando pasa en las iglesias. Triste cuando al que tiene buen vestido se le pasa al frente y al que viene vestido con ropa humilde se le deja atrás. Triste cuando vemos que la vida pasada de una persona la hace condenada por siempre delante de los ojos de los hombres. Los hombres podemos ser tan crueles que pensamos, ¿qué hace aquí este? Que hace un tiempo yo lo conocí y estaba así, estaba asá. ¿Qué hace esta mujer? Yo la conozco, ha tenido 100 maridos. ¿Qué hace aquí este? Y en la presencia de Dios, mis amados hermanos, terrible que lleguemos con una oración así. Terrible que lleguemos con una oración de menosprecio, haciendo acepción de personas. Si usted ha nacido de nuevo, yo le aseguro que usted tiene deseo de orar por aquellos que le han hecho mal. Y si usted todavía no ha nacido de nuevo, usted sigue ahí con su rencor, sigue sin olvidar, sigue sin perdonar. Pero el ejemplo de Cristo es perdón, perdón, perdón y siempre perdón. Amén. La persona menos atrevida tal vez era el publicano. Él sabía mejor que nadie que él era la persona con menos derecho de estar ahí. Y con cada paso que daba y se acercaba al templo, seguramente se sentía más y más impuro. No se atrevía a avanzar más. Se quedó lejos con los ojos bajos. Sería un milagro, pensaba, si no muero aquí. Si no muero aquí delante de la presencia de Dios. Pero su humildad no era algo falso, no era algo simulado. Era de verdad que él sentía eso. Sin embargo, en las iglesias a veces vemos personas que dicen con mucha humildad que están satisfechos con el puesto más humilde. Pero debajo de esta humildad hay un orgullo. Con los ojos bajos el publicano se golpeaba el pecho. Mira, hermano amado, cuando las cosas van mal, a menudo la gente dice, ¿cierto? ¿Cuántos hacen eso? Bueno, yo lo acostumbro a hacer. Y eso porque uno a veces dice, no sé qué hacer.
Pero cuando ven, hermano, cuando el hombre ve que la raíz del problema es su propio pecado, ya no se golpea en la cabeza, sino se golpea en el pecho, como diciendo: aquí está la raíz de todo esto. Esta que veo aquí es la consecuencia de algo que ha estado dentro. Esto me duele, esto me constriñe, mi pecado me hace doler. Cuando una persona, escuche esto, cuando una persona siente dolor por su pecado, ese es un cristiano. Pero el que no siente ya dolor por su pecado, ese no ha nacido de nuevo. Mientras usted todavía sienta que le ha fallado a Dios, que falla incluso a sus propias promesas, a sus metas, que le falla a su familia, que se falla a usted mismo, pero sobre todo debe entender que le ha fallado a Dios. Y si a usted le causa dolor eso, dele gloria a Dios, porque todavía hay una vida pendiente de esperar el socorro, el auxilio de aquel que está dispuesto a pagar el precio cada día por usted. Él pagó el precio por sus pecados de ayer y el precio por sus pecados de mañana. Dios es eterno y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo perdonó ayer y perdonará mañana, pero usted necesita tener un corazón humilde. Usted necesita venir diciendo: Señor, yo soy un pecador. Amén. Este publicano estaba herido con una espada que se llama pecado. Y déjeme decirle que hay una gran diferencia entre la forma en que este publicano llegó a la presencia de Dios, a clamar a Dios, y la forma en que usted y yo nos acercamos a Dios. Yo no sé cuán diferente sea en su caso, pero eso se lo dejo a usted y a Dios. Usted con Dios, preguntándole: Señor, ¿cuánto me parezco al fariseo? ¿O cuánto me parezco al publicano? Podemos venir y decir que tenemos la oración del publicano y tal vez repetir sus mismas palabras, y sin embargo no tener su actitud de corazón. Mucho más importante que lo que decimos es la actitud con la que llegamos al Señor, al omnisciente Dios que mira primero el corazón. Amén. Dios, sé propicio a mí, pecador, decía él. Clamaba el publicano. En el original griego dice en realidad así: oh Dios, sé misericordioso para mí, el pecador. Hermanos amados, el publicano tiene el sentimiento de que no es simplemente un pecador, sino el pecador. Para él solo existe un pecador y es él mismo. Cuando nosotros venimos delante de Dios pensando: Dios, tú sabes que todos lo hacen. ¿Cree usted que uno puede venir delante de Dios diciéndole: Señor, como todos pecan, yo soy igual? ¿Creen que eso está bien delante de Dios? ¿Creen que pensar que nuestro pecado es algo general y por tanto, no importa, yo lo hago igual que los demás? ¿Creen que eso es una oración digna delante de Dios? Yo creo que entonces no hemos llegado a ser el pecador delante de Dios. Podemos reconocer que somos un pecador entre muchos, con muchas faltas y defectos, pero nunca sentir culpa personal. Porque cuando nosotros sentimos culpa personal por mi propio pecado, por el pecado de cada uno, entonces no necesitamos o no intentamos excusarnos señalando a los demás, sino que nosotros mismos pasamos a ser el único y el más grande, el mayor de todos los pecadores. ¿Qué es lo que verdaderamente significa ser un pecador delante de Dios? Hay un término griego que traducido es errar en el blanco. Y sí, hemos errado en el blanco, mis hermanos, porque no hemos vivido para Dios, sino para el yo. Estamos viviendo para nosotros mismos. El profeta Daniel nombró muchos de los pecados del rey Balsasar cuando la mano en la pared escribió: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Escuche esto, Daniel 5:27 dice eso:
Pero el principal pecado de Belsasar era este. Así lo dijo Daniel: al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Ese es el peor de los pecados de este rey malvado. Hizo muchas cosas malas, pero lo peor que hizo fue no honrar a Dios. Meditemos entonces en estas palabras: errar en el blanco. No solo tenemos pecado, sino que somos pecado. Debemos acudir a Dios no como un hombre que tiene pecado, sino que es pecado. ¿No es humillante eso, hermanos? ¿No es humillante el hecho de que nosotros somos pecado? ¿Y no glorifica eso más a Dios? El entender que nosotros, siendo pecado y Él siendo santo, Él tenga el deseo de traernos a Él bajo un precio terrible. Hermanos, ¿qué otra cosa podemos hacer en la vida si no es orar por gracia? Eso es. Si hay algo que quiero que a usted le quede claro en esta mañana con respecto a la oración, en esta serie que hemos llamado Bendita Oración, si hay algo que me gustaría que se quede claro en su corazón, es que nosotros debemos orar por gracia, porque no hay mérito más. ¿Saben qué es gracia? Amor inmerecido. Amor inmerecido. Mi amado hermano, el publicano no ofrecía diezmos ni se jactaba de ayunar 2 veces por semana como lo hacía el fariseo. Solo podía pedir por gracia, gracia o muerte. Mi amado hermano, delante de Dios solamente hay 2 caminos: o gracia para eternidad con Él, o muerte para eternidad sin Él. Esto hace posible, hermanos, cuando pedimos por gracia, es algo que Dios da de gracia. ¿Entendemos eso, cierto? De gracia. Entonces, eso le da la oportunidad a Dios de que Él demuestre su soberanía. ¿Derramará gracia o no derramará gracia? Eso es lo que Él determine, y Dios lo hará bien. Así nos mande a nosotros en un castigo eterno, Dios lo hace bien, porque usted y yo somos deudores, ¿sí o no? Levante la mano el que nunca ha pecado. La lección aquí es que en último termina con lo siguiente: hay solo una cosa por la que deberíamos orar: gracia. Gracia, amor inmerecido. No hay nada que usted pueda hacer, lo repito una vez más. No hay oración linda, larga, potente, que mueva el corazón de Dios y obligue a Dios. ¿Sabe qué es lo único que Dios no podrá hacer? Negar su gracia, porque Él la ha prometido. Gracia, amor inmerecido. Y cuando oramos así, esto significa que estamos de acuerdo con la justicia de Dios y confirmamos nuestra sentencia. Escuche esto: confirmar nuestra sentencia. Cuando usted mira la ley siempre dirá que usted es condenado, condenado, condenado. Pero cuando usted mira a Cristo, usted verá y podrá vivir y recibir gracia. Gracia. Amén. Cristo es la única fuente de gracia. Era de hacer lo que nosotros no podemos hacer. Orar por gracia significa entregarse a la soberanía de Dios y descansar a la vez en la misericordia de Dios. Nunca, amados hermanos, nunca debemos sentirnos demasiado malvados para venir a Dios. Eso no es verdad, eso son mentiras del diablo. El diablo a veces le dice a las personas cuando están orando: tú eres demasiado malvado, no tienes por qué estar aquí. Y a otro le dice: tú eres demasiado bueno, ¿para qué vienes aquí? Es astuto el diablo. Él no quiere que tú quedes, hermano amado, que acabes en los brazos de la misericordia de Dios. Y por eso busca todos los medios para mantenerte apartado del aposento. Yo quiero que miremos por último en esta tarde, ya para terminar casi, veamos el versículo 13 que les pedí que estuvieran muy pendientes. ¿Cuántos cerraron la Biblia? Vuelvan a abrir.
No se tarden mucho. Yo quiero terminar rápido porque ustedes ya me comenzaron a mirar mal. ¿Cuándo va a terminar este pastor? Dicen. Bueno, el versículo 13 dice: mas el publicano, estando lejos, ¿qué dice? No quería ni aún alzar sus ojos. ¿A dónde? Al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Leamos el versículo 14. Os digo, dijo Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas el publicano, estando lejos, por favor piensen en esto, estando lejos, ¿qué nos muestra? Su condición. Él se sentía lejos de Dios. Esa era su condición. No quería ni alzar sus ojos. Eso significa que este hombre tenía convicción de pecado. Reconocía que había pecado. ¿Cuántos de ustedes pueden reconocer esta mañana que han pecado? ¿Cuántos de nosotros podemos sentir realmente nuestra condición? El pecado nos ha apartado de Dios. Y esta es nuestra condición. Estamos lejos de Dios. Algunos de ustedes pueden sentir: no es por nada, pero yo no me siento tan lejos de Dios. Vaya a la presencia de Dios a ver si es cierto. Permita que Dios le pase una radiografía espiritual por su alma, su corazón. Permita que Dios lo ponga en balanza. ¿Cuándo y dónde está la perfección del hombre? Es ausente delante de la presencia de Dios. El perfecto es Él. Y lo he dicho muchas veces: el santo es Él, el puro es Él. Él es Dios y usted solamente una criatura. Usted y yo solamente criaturas, y Él el creador. Ese Dios maravilloso ha tenido misericordia de usted. Y aquí vemos a este hombre genuinamente hablando con Dios, y si no se puede acercar a Dios, se siente que no tiene derecho a acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque tiene una convicción. No puedo alzar los ojos delante de este Dios puro. Mi pecado me aparta de este Dios puro. En cambio dice: Señor. Él golpea su pecho diciendo: Señor, sé propicio. Él golpea su pecho, y eso solamente nos habla de una contrición, de algo que está pasando dentro de su ser. Dentro de su ser. Yo espero realmente, mis amados hermanos, que en su oración vaya acompañada de palabra de Dios, para que la palabra de Dios le dé contrición de su vida de pecado. Libres de toda hipocresía, libres de hipocresía, libres de imaginación de hombre, más bien aferrados a la palabra de Dios, que seguramente, si usted así lo pide, el Señor, y por medio de su Santo Espíritu, le dará revelación, pero no solamente de los pecados de los demás, sino de los suyos propios. Amén. Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí vemos a alguien con una confesión de pecado. ¿Cómo podemos creer que nosotros podemos engañar o encubrir nuestro pecado delante de la presencia de Dios? ¿Quién puede esconder su pecado delante de la presencia de Dios? Pero los hombres hemos llegado a ser tan necios que creemos que solamente vamos a orar a Dios y pedir pecado por lo que nosotros queremos. Como si nuestros pensamientos no fueran discursos para Dios. Como si nuestros pensamientos no fueran tremendas predicaciones a Dios. Como si nuestros pensamientos le fueran ocultos a Él. Tenemos un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede hacer. Dios perfecto, santo, maravilloso, del cual ni usted ni yo nos podemos esconder, por más astutos que nos creamos. Amén. Sé propicio a mi pecador. Dice la palabra en el versículo 14, ya para terminar: os digo, dijo Jesús, que éste descendió a su casa justificado. Ese es otro punto. Mira el resultado de todo esto: justificación. Fue
justificado. ¿Saben lo que significa eso? Hay una palabra en el original griego que es la palabra dikaio, y es realmente lo siguiente. Justificado es, entendemos lo que es justificarse, ¿cierto? Yo les he dicho, les he hablado de eso, de que un poco en broma que les digo que tenemos el jueque que jueque, ¿no? Y le echamos la culpa o nos justificamos por cualquier cosa. No, jueque, este me dijo jueque que, y esa es la enseñanza del jueque que jueque. Así que somos especialistas en justificarnos en nosotros mismos, ¿sí o no? Pero aquí este hombre fue justificado por Dios mismo. Eso significa que Dios lo declaró justo, aún después de haber pecado. Dios perdona sus pecados. La sangre de Cristo paga por sus pecados. La obra del Calvario hace libre a este hombre, justifica a este hombre. Todo ese poder está dispuesto para usted hoy. Si usted también viene delante del Señor completamente conocedor de su condición de pecado, está completamente convencido de que ha pecado delante de Dios y dentro suyo siente dolor por esto. ¿Quiere usted descargarse de todo eso? Dios lo invita a que usted ore por esas cosas, a que usted le entregue estas cosas a Él, confiese su pecado. Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, ayúdame, es lo que quiere decir. Ten misericordia de mí, Dios, yo soy un pecador, yo soy el más grande de los pecadores. Así debe declararse usted delante de Dios. Si algo debemos aprender es ser sincero frente a la presencia de Dios. Aquí el resultado es justificación. Mire, hay una cosa que me quiero aclarar en el versículo 14. Dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Aquí hay un error de traducción, porque no es que el otro fue después justificado, no, sino aquí lo que quiere decir en el original, en la palabra original en griego, lo que quiere decir es que este fue justificado y no el otro. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué pude decir eso? Porque cualquiera que se enaltece, ¿será qué? ¿Y el fariseo se enalteció? ¿Sí o no? El que se enaltece será humillado, por lo tanto no pudo ser justificado. ¿Entendemos esa explicación, cierto? Y el que se humilla, ¿quién se humilló? Será enaltecido, en este caso justificado. Amados hermanos, yo creo que aquí tenemos en esencia todo lo que esta predicación significa. El que se humilla será enaltecido. El que viene delante de Dios con un corazón contrito y humillado. El que viene delante de Dios teniendo claro que el pecado lo ha apartado de Dios. El que tiene claro en su vida que el pecado está presente en su corazón. El que tiene en su corazón dolor por el pecado. El que tiene capacidad hoy, libre de cualquier hipocresía, de presentar su corazón a Él confesando todo pecado. Hoy hay una linda oportunidad. Yo no sé si usted lo puede ver, pero será un momento hermoso. Será un momento hermoso mientras nosotros nos ponemos en pie y comenzamos a hablar con Dios. ¿Les parece? ¿Les gustaría presentarse delante de Dios? ¿Les gustaría decirle: Dios mío santo, esta es mi condición? Señor, necesitamos de ti, mi Dios.